Voy a quitar los comentarios para poder concentrarnos en la enseñanza, porque hoy quiero enseñar un poquito. Quiero hablar sobre, esta semana vamos a hablar un poquito sobre la palabra profética. ¿Qué es la palabra profética? Darle un poquito a ustedes el fundamento de la palabra, el fundamento, porque muchas veces no tenemos un entendimiento muy claro de lo que es la palabra profética. Escuchamos mucho, ¿verdad? Que se dicen las palabras proféticas, pero ¿qué es la palabra profética? ¿Cuál es la diferencia de una palabra profética entregada por alguien, de las profecías que están en las escrituras? ¿De qué depende su cumplimiento? Las palabras que recibimos proféticamente, ¿se cumplen sí o sí o no se cumplen? ¿De quién depende que se cumpla? Todo eso nosotros encontramos en la Biblia. Pero tenemos que empezar desde el comienzo. Yo no voy a hablarles todavía exactamente de lo que son los dones de la profecía. No voy a entrar todavía en la parte de los dones en sí, ¿verdad? En la operación de los dones. Pero yo quiero hablarles, enseñarles un poco de lo que es las profecías, las palabras proféticas, las promesas. Esas son las promesas que Dios nos dio. Ustedes seguramente que tienen promesas, palabras que Dios les habló, que les prometió, que les quiere dar para su futuro, en varias áreas, ¿verdad? Porque la profecía viene para alumbrar nuestras vidas, nuestro camino, nuestro futuro. Y para que podamos entender qué tenemos que hacer y cómo hacer y qué hacer con esas palabras proféticas. Pero para eso, esta semana vamos a estar hablando sobre este tema, pero tenemos que empezar desde el inicio. Empezar hablando de qué significa profecía, de dónde viene primeramente el origen, la palabra profecía, del griego profeteia. ¿Qué significa? El pro significa antes, delante, en lugar de. Y la otra parte significa hablar o decir. Entonces, la palabra profecía significa hablar en lugar de otro, hablar antes de que algo ocurra. Significa entonces la palabra que es profecía, hablar bajo la inspiración del Espíritu Santo. Esa es la profecía. Es una palabra o mensaje inspirado por Dios. Dios inspira a sus siervos para que pueda entregar un mensaje, revelar algo a una persona, para comunicar su voluntad, para hablarle sobre sus diseños, sobre los proyectos que Dios tiene con esa persona, con ese grupo. La profecía puede ser para personas, para grupos, para regiones, ciudades, naciones. Revela lo que hay en el corazón y en el proyecto de Dios para su pueblo. Eso es la profecía. Entonces nos recordamos que es hablar en lugar de otro. O sea que hablar en lugar de Dios, hablar algo antes que ocurra, o hablar inspirados por el Espíritu Santo. Nos puede dar dirección, la profecía, las palabras proféticas nos puede dar dirección, nos dan asignaciones, nos revelan la responsabilidad, lo que Dios quiere que nosotros hagamos para que no andemos sin dirección, porque nosotros como pueblo de Dios y los hijos de Dios no andamos, no vivimos sin dirección. Nos pueden advertir, advertencias, puede traer correcciones, consuelo, revelaciones sobre el futuro. Todo eso es la profecía. Pero ¿cuál es la diferencia entre
una persona que entrega una profecía y la profecía que está en las Escrituras? ¿Cuál es la diferencia de las profecías que yo puedo agarrar y leer en la Biblia de las promesas que alguien me puede entregar bajo la operación del don de la profecía? Entonces vamos a entender primero todo esto. Yo les quiero dar para que podamos llegar a desarrollar esta parte y llegar al punto donde yo quiero llegar con ustedes. La Biblia, las Escrituras, es la palabra de Dios revelada, inspirada por el Espíritu Santo, escrita por hombres que Dios escogió y llamó. Hombres, personas que Dios llamó, escogió, le inspiró, les reveló, les habló, y ellos bajo esa inspiración escribieron lo que nosotros conocemos como las Escrituras. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 dice esto de la Escritura. La Escritura es la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Dice, útil. ¿Para qué sirve la Escritura? Para enseñar, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces la Biblia, la Escritura, ¿cuál es su característica? Todas las profecías, todo lo que está escrito en la Biblia, primero es infalible. No contiene error. Lo que yo leo en la Biblia es infalible, no tiene error. Es completa, quiere decir que no se le añade ni se le quita nada. Es universal porque se aplica a todas las personas en el tiempo y en el lugar, en cualquier tiempo y lugar. Las personas pueden tomar la Biblia y leer. Se aplica a toda situación. Por eso es universal. Pero ¿cuál entonces es la diferencia de la profecía que se entrega bajo la operación de un don profético? La profecía, dice en Apocalipsis 19:10, habla de la profecía, habla del espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía, dice, es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque con esa inspiración siempre vamos a testificar de Cristo. Siempre va a haber una inspiración y va a haber contenidos de lo que está escrito en la Biblia. Pero ¿cuál entonces es la diferencia? La profecía es dado por el Espíritu Santo, comunica un mensaje específico a una persona o comunidad para un tiempo determinado. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Para edificación, exhortación y consolación. ¿Y cuál es la característica de la profecía? Es también inspirada por Dios, pero no es infalible. ¿Por qué? Porque puede contener errores humanos. Cuando la persona entrega una palabra profética, a veces como es un don, y en el don uno se desarrolla, uno crece en el conocimiento. Cuanto más conozco la palabra escrita, cuanto más tengo intimidad con el Espíritu Santo y cuanto más mi vida va siendo procesada, transformada por Dios, más esa profecía puede salir limpia, sin contaminación de qué, de mi alma, de mis emociones. A veces, ¿por qué decimos que la profecía que se entrega bajo la operación del don del Espíritu Santo no es infalible? Porque a veces sí puede haber errores. ¿Y por qué? Porque la palabra dice justamente que puede ser juzgada. En 1 Corintios 14:29 dice,
Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Cómo se juzga? Podemos juzgar una profecía, principalmente las personas que ya tienen un conocimiento, el sentido espiritual desarrollado, un conocimiento de la voz del Espíritu Santo que se desarrolla por medio de la intimidad, por medio de la oración, en la adoración, y vamos conociendo al Espíritu Santo. Entonces podemos tener los sentidos, el discernimiento desarrollado para poder juzgar la profecía, en el sentido de decir si hay una convicción en mi espíritu de aquello que se me está entregando, de aquello que se me está hablando, si el Espíritu Santo confirma dentro de mi espíritu que eso viene de Dios. Por eso es imprescindible en nuestra vida cristiana que nosotros tengamos dos cosas importantísimas para que podamos tener esos sentidos desarrollados, para que podamos conocer la voz de Dios, para que podamos reconocer lo que es la voz profética y lo que no es la voz profética, cuando tenemos esa intimidad, comunión con las Escrituras. Necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer la Biblia, porque allí está el conocer a Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Por la palabra, por lo que Él habló. ¿Cómo se le conoce a la gente? Por lo que habla. Se dice que se conoce lo que hay en su corazón por lo que hace. Y en la Biblia está contenido lo que es Dios, su carácter, su voluntad, todo lo que es Él, sus palabras, sus obras a través de Jesús, todo lo que Jesús hizo, habló, enseñó, nos da, está en la Biblia. Y cuando nosotros conocemos, vamos conociendo y teniendo una base para conocer quién es Dios. Y en nuestra intimidad, en nuestro devocional, en nuestra devoción con Dios, en estar con Él allí, en escucharle, en adorarle, estar allí en esa comunión con el Espíritu Santo, entonces vamos conociendo, reconociendo lo que es la voz de Dios y lo que no es la voz de Dios. Y allí podemos juzgar. La profecía, cuando es de Dios, lo que trae es un convencimiento, una convicción. Convicción quiere decir convencimiento. Una convicción de que es Dios, de que es Dios el que me está hablando. Tengo como un sello en mi espíritu. Ya sea que la palabra profética vino para corregir, ya sea que vino para consolar, para exhortar, para edificar, para mostrarme el futuro, para mostrar las asignaciones que Dios tiene. Todo eso viene y convence en mi espíritu. Las palabras proféticas contienen el kairos. El kairos es el tiempo oportuno o adecuado de Dios para actuar, que a diferencia del cronos, el crono es lo que es la Biblia, la palabra escrita, donde yo puedo leer, ¿verdad? Pero aun cuando leo, Dios me habla en la escritura. Puedo leer muchas veces un pasaje, pero de repente hay un pasaje que es el tiempo que Dios me quiere hablar, entonces eso se vuelve en el cronos para mí, salta esa palabra y me habla a mi corazón. Igual proféticamente, el espíritu de la profecía opera cuando yo estoy leyendo la Biblia. Allí también el espíritu de la profecía opera porque me enseña, porque me habla a mi corazón, a mi necesidad. Y también puede usar gente que tiene ese don de la profecía, inspirado por el Espíritu Santo, para entregarme una palabra que es para ese tiempo o para mostrarme algo para el tiempo futuro. Entonces, en conclusión, las escrituras, la Biblia, son el filtro por el cual se debe evaluar la palabra profética o la profecía que es dada por medio del don profético. Bueno, vamos en concepto primero para poder entender. Yo decidí
hablarle esto porque veo, en estos días yo estaba pensando, así por la experiencia que voy teniendo en las redes sociales, veo mucha gente que profetiza en las redes sociales. Y yo misma publico por TikTok ciertas partes de las profecías y veo cómo la gente reacciona a las profecías, a las palabras proféticas que se publican. Y hay mucha reacción, pero también al mismo tiempo mucha gente me escribe así en privado y yo me doy cuenta que falta que la gente recibe la profecía, pero las personas tienen que entender, tienen que tener la base en la palabra de qué es la profecía, de cómo opera la profecía y su cumplimiento de qué depende. Hablaba con Dios, hablaba con el Espíritu Santo y le decía mi inquietud, ¿verdad? Que me alegra que la gente reciba. La palabra profética es como una luz en medio de la oscuridad, donde te da esperanza, donde te da dirección. Pero nosotros necesitamos no solamente tomar una palabra profética, pero nosotros necesitamos fundamento de la Biblia en nuestras vidas, que nos va a transformar, que nos va a preparar para el tiempo del cumplimiento de esa palabra profética. Porque si yo recibo solamente una palabra profética y no tengo un fundamento de la Biblia en mi vida, eso no me va a preparar para el cumplimiento de esa palabra que Dios me dio. Yo necesito ser preparada por Dios, yo necesito ser instruida por Dios, yo necesito ser corregida por Dios, yo necesito ser procesada por Dios, yo necesito por medio de las escrituras, de la Biblia y de la ayuda del Espíritu Santo en mi vida, ser preparada para que llegue el tiempo donde esa palabra profética se pueda cumplir en mi vida, se pueda cumplir en mi casa. Yo necesito una dirección de qué hacer hasta el punto que llegue el cumplimiento de esa palabra profética. O yo voy a recibir la palabra profética y me voy a quedar ahí esperando. Se va a cumplir un día. ¿Qué pasa en mi vida, en tu vida, en ese tiempo entre que recibimos una palabra profética hasta su cumplimiento? Porque las palabras proféticas también tienen su tiempo de cumplimiento. Las palabras proféticas vienen primeramente por voluntad de Dios, no por voluntad humana. ¿Eso qué significa? Cuando Dios me quiere hablar o te quiere hablar algo, Dios nos va a hablar. Nos va a hablar mientras estudiamos la Biblia, mientras escuchamos un devocional, mientras escuchamos una prédica. Nos va a hablar cuando hay una operación del don profético y de repente se desata ese don y hay una palabra profética que recibimos, ¿verdad? Por medio de las personas. Nos va a hablar cuando Dios quiere hablar. No viene por voluntad humana, dice la palabra profética. Quiere decir que yo no tengo que correr detrás de palabras proféticas. Yo no tengo que buscar palabras proféticas. Yo tengo que hablar con el Espíritu Santo y decirle, háblame, Señor. Y Dios sabe cuándo me va a hablar y cuándo te va a hablar. Dios sabe cuándo nos va a dar una promesa. El tiempo que nos va a mostrar un diseño que Él tiene. Él sabe. Pero yo tengo que hablarle y entender que yo necesito ser preparada para llegar a recibir ese cumplimiento. Y a eso yo quiero llevarles. Ustedes, si se dan cuenta, las palabras proféticas, cada uno tiene una operación distinta de las palabras proféticas. Estaba hablando con una persona muy querida, justamente eso, ¿verdad? Que hay mucha gente que en las redes sociales profetiza, pero cada uno opera como el Espíritu le da, ¿verdad? Yo en particular
las palabras proféticas, las palabras que de repente se desatan de un momento de devocional, de un momento de una prédica, de un momento de la enseñanza, de las escrituras, de un tema que el Espíritu Santo está hablando, que Dios está hablando, de una administración en un momento de intercesión profética. Entonces hay un momento que viene la operación de ese don de profecía y allí se desata. Hay otra gente que solamente puede entrar en las redes sociales y empezar a profetizar, ¿verdad? Pero cada uno tiene su forma, la forma que Dios le da. Entonces vamos a ir entonces un poquito más. Hablamos entonces lo que es la profecía escrita en la Biblia y la operación del don de profecía. ¿Cómo probar entonces la profecía? ¿Cómo probar una profecía? ¿Cómo saber si esa profecía que yo estoy escuchando, que yo estoy recibiendo, viene de Dios para mi vida? ¿Cómo saber? Porque escuchamos muchas cosas. Uno de los motivos por que yo decidí tocar este tema y enseñarles es porque justamente me surgió como una preocupación, justamente por eso, porque hoy en día con las redes sociales tenemos acceso a muchas personas. Entramos de repente cuando tenemos ya los sentidos desarrollados, podemos entrar en redes sociales y escuchar gente que está profetizando, pero cuando tenemos ese sentido ya desarrollado, nos damos cuenta que algo nos molesta y no nos queremos luego quedar en ese lugar. Verá, otros momentos la presencia de Dios, la unción de Dios nos atrae para que podamos quedarnos allí, escuchar. Pero ¿cómo probar si una profecía viene de Dios? Primero, lo que escuchamos tiene que estar alineada a las escrituras. Nunca va a contradecir una palabra profética que recibimos. Nunca va a contradecir la Biblia. Nunca va a ir contra las escrituras. Por eso es lo que en la Biblia dice que nada se le añade a la Biblia, a las escrituras, y que si aún un ángel se te aparece y te quiere hablar algo que va contra la palabra, entonces ese sea anatema, dice. O sea que eso es maldición. Nunca alguien que viene y te profetiza te va a hablar contra la Biblia. No va a haber una palabra profética que te va a guiar a lo que es contrario a los principios de Dios, contrario a la santidad, contrario a la justicia, contrario a las normas que Dios estableció, contrario a su carácter. Siempre la profecía que se nos entrega nos va a llevar a un destino, a un camino, a una dirección que no va a contradecir lo que está en las escrituras. Debe traer paz. Una de las cosas que nos trae una palabra de Dios es paz. No confunde, no hay confusión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. Siempre tenemos que buscar esa testificación del Espíritu Santo cuanto a las palabras que vamos recibiendo. Porque aun cuando vienen palabras que corrigen, que nos corrigen, va a traer paz. Porque la forma que Dios nos habla, siempre Dios nos va a hablar y nos va a corregir con mansedumbre. Y allí también hay errores muchas veces en las personas que entregan las palabras proféticas. Porque puede hasta ser de Dios, hasta puede venir una palabra de corrección o de confrontación. Algo que Dios ya te estaba hablando antes. Algo en tu corazón, en tu vida o en mi vida, que ya el Espíritu Santo nos estaba mostrando que
no está bien. Ya la voz interna del Espíritu nos estaba ya confrontando, mostrando. Y de repente viene una palabra que nos confronta, ¿verdad? Por medio de alguien. Pero esa palabra, aún si es de Dios, aún puede ser Dios el que está hablando, pero el espíritu con que las personas entregan a veces es incorrecto. La palabra profética, la profecía puede ser correcta, pero el espíritu con que se entregó es incorrecto, porque el profeta o la persona que está bajo esa unción profética o está operando bajo el don de profecía puede estar entregando desde su alma algo que escuchó de Dios, pero desde su alma, desde su frustración, desde su enojo, desde su amargura, desde su sentimiento. Hay una mezcla. Por eso es importante en cuanto a las palabras proféticas que se dan, tiene que ser las palabras que se escucha de Dios y se tiene que dar con el espíritu correcto. Y el espíritu correcto es el espíritu de mansedumbre, aun cuando viene a confrontar algo. Entonces lo que es de Dios, si la profecía viene de Dios, trae paz, no trae confusión. No trae confusión, el Espíritu testifica y puede ser confirmada. La palabra profética generalmente es confirmada. Por eso les dije que la profecía entregada bajo un don profético no es infalible, porque puede ser confirmada y debe ser confirmada. Generalmente lo que Dios proféticamente nos va a hablar por alguien, primero ya nos habló a nosotros en nuestro corazón. O después va a continuar hablándonos por otras fuentes, por un sueño profético, leyendo la Escritura en una predicación que escuchamos, va a confirmar. No va a ser solo una vez, va a confirmar, va a testificar el Espíritu Santo. Eso pasa con las profecías. Por eso se debe siempre buscar el testimonio del Espíritu Santo, una convicción profunda, clara, una certeza de que esta palabra es de Dios, es de Dios. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice de que somos hijos de Dios. Y si el Espíritu Santo nos da testimonio, nos da esa certeza, esa seguridad de que somos hijos de Dios, porque así dice la Biblia, porque así está en la palabra, entonces nos va a dar testimonio de lo que es, de lo que viene de Él, de las palabras que vienen de Él, de las profecías que vienen de Él. Nos va a dar el testimonio. Yo me acuerdo cuando, conste que creo que una de las cosas que Dios me dio, uno de los dones que Dios me dio y me llevó en un proceso para desarrollar es el discernimiento de espíritus. ¿Por qué les digo que es un don? Porque podemos desarrollar el discernimiento con el tiempo, conociendo la palabra y conociendo una intimidad con el Espíritu. Pero cuando es don, es algo que Dios te entrega y que empieza a operar y va a empezar a sentir cosas aún sin entender. Y me acuerdo bien que al inicio de mi conversión, un tiempo empecé a recibir los dones del Espíritu, y una vez me fui a un lugar y había que decían que era un profeta, y este profeta le profetizaba a la gente que estábamos allí. Era un grupo pequeño, yo no le conocía a la persona, ¿verdad?, quién era, pero como era una persona conocida mía la que me invitó, a mí, a mi marido, mi esposo, nos fuimos. Y cuando este profeta empezó a profetizar, yo sentía algo, que me incomodaba, me molestaba. Y vino y me entregó una palabra profética
que no testificó a mi espíritu, que no me trajo paz, me trajo confusión, me trajo el sentimiento que yo tenía en ese momento, es que yo quería salir corriendo de ese lugar. Ese fue el sentimiento. No me trajo nada de paz. Yo no entendía bien todavía las cosas, pero yo quería salir corriendo de ese lugar. Me trajo mucha aflicción. Entonces yo entendí que ese hombre que estaba profetizando no era del Espíritu. No estaba entregando de parte del Espíritu, porque no me trajo paz, me trajo aflicción. Yo quería salir corriendo de ese lugar. Nunca Dios te va a hacer sentir así, aunque sea una palabra que venga a confrontar algo. Me trajo mucha opresión. Entonces yo entendí que no era del Espíritu. Ese ya era la operación de un don un don del discernimiento de espíritu. Un día vamos a hablar sobre los dones, ¿verdad? Es un don de discernimiento de espíritu. Pero uno puede ese discernimiento ir desarrollando a medida que conocemos la voz de Dios. Cuanto más conocemos la voz de Dios, por medio de la palabra, por medio de nuestra oración, intimidad con Dios, más vamos a reconocer cuando hay voces que no son de Dios. Así pasa, ¿verdad? Así ocurre en nuestras relaciones. En la voz de las personas que conviven con nosotros en nuestra casa, no nos confundimos. Sabemos muy bien quién habla. Si es el esposo, la esposa, los hijos, sabemos quién habla, porque le escuchamos todos los días. Sabemos diferenciar la voz de un extraño. Si un extraño nos habla y nos dice, yo soy tu marido, yo soy tu esposa, yo soy tu hijo, vamos a decir, no sos, porque conocemos la voz de los que están conviviendo con nosotros siempre. Y así es con Dios. Cuanto más convivimos con el Espíritu Santo, desarrollamos nuestra comunión, nuestra intimidad en oración, en adoración. Y cuanto más conocemos la Biblia, más vamos a desarrollar nuestro discernimiento. Y en este tiempo, mis queridos, ese discernimiento es fundamental, es muy importante, más todavía por las redes sociales, porque antes no había redes sociales. Antes las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas o falsos profetas había en nuestra ciudad, en nuestras regiones. Teníamos que irnos a un lugar, o venía de algún lugar alguien que no le conocíamos, pero era más difícil, ¿verdad? Porque no había las redes sociales. Todo era presencial, pero ahora no. Por las redes sociales nosotros entramos y escuchamos de todo. Escuchamos de todo tipo de enseñanza, todo tipo de doctrina. Escuchamos todo tipo, mucha gente profetizando. Y ese fue un quebrantamiento que esta semana yo tuve, es para darle esta enseñanza. Y justamente, ¿verdad? No voy a decir nombre, no te preocupes, pero justamente yo creo que esas son las confirmaciones de Dios. ¿Verdad? Anoche me escribió alguien que sigue el devocional y me dijo, pasó algo conmigo, yo entré en TikTok y estaba escuchando una persona que estaba profetizando y decía los nombres de las personas que estaban pasando y le decía, ¿verdad? Y a esta persona la palabra que ella recibió le dijo que el Espíritu Santo estaba contristado, estaba entristecido con esta persona por su soberbia. Y me dijo esta persona me dijo que ella se quedó muy triste. Todo el día ella estuvo mal, todo el día ella estuvo triste, ¿verdad? Y allí yo le compartí un poco de este quebrantamiento que el Espíritu Santo me estaba trayendo esta semana. Por eso yo decidí hablarles un poco sobre este tema. Porque hoy en día nosotros entramos y, mis queridos, nosotros necesitamos cuidar esto. Nosotros no podemos conectarnos con cualquier tipo de espíritus. Tenemos que entender cómo se da la palabra profética. Tenemos que entender que a veces puede tener
errores humanos. Tenemos que entender que de acuerdo a la madurez del profeta, a veces es una palabra de Dios, pero puede estar mezclada con sentimientos, puede haber sido dicha de una manera equivocada, con un espíritu correcto e incorrecto. Hay muchas cosas. Por eso nosotros tenemos que saber de quién viene la palabra profética. Ese es el primer lugar. Generalmente cuando yo entro en las redes sociales y escucho a un siervo de Dios en una prédica, voy sintiendo el espíritu y generalmente investigo, siempre investigo, veo en las redes qué es lo que enseña, cuál es su ministerio, voy viendo si es para seguirle o no. Es importante. Por eso yo decidí hablarle en estos días sobre lo que es lo profético, para que podamos ir entrando, interiorizarnos. Y todavía estamos empezando. Le estoy dando así como unas pinceladas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir entendiendo lo que es lo profético. Entonces vamos a ir terminando y mañana continuamos. ¿Cuáles son las señales de que la profecía no es de Dios? ¿Qué señal nos puede dar? Uno es eso que yo les compartí de mi experiencia. Te trae aflicción, te trae confusión, te sentís manipulación. Cuando alguien quiere manipularte y te quiere manipular con esa palabra, quiere llevarte a que hagas algo, que des algo, que actúes de una manera, ese no viene del Espíritu. El Espíritu nunca te va a condicionar en el sentido de que esa palabra profética va a querer manipular tus decisiones. El Espíritu Santo no es así. Provoca temor en la carnal, no el temor reverente a Dios, pero te trae miedo, Entonces eso no proviene de Dios. Nada de lo que Dios te va a decir te va a traer miedo. Al contrario, te va a traer seguridad. Las señales de que la profecía no es de Dios: contradice lo que Dios ya te había mostrado antes, algo que Dios ya te mostró antes, y te empieza a contradecir, por eso justamente te lleva a una confusión, no hay paz, o te hace depender del profeta y no de Dios. Estos son señales de alerta. Si hay alguien que entrega una profecía constantemente y esa profecía te lleva a depender del profeta y no te lleva a Dios, cuidado. Las profecías siempre te tienen que llevar a Cristo. Es Cristo, es Jesús, es el Espíritu Santo. Los siervos de Dios, las personas son usadas como instrumento, pero no te pueden llevar a una dependencia. ¿Qué significa? No te puede llevar a, y ahora que Dios me dice, y profetízame, y ora por mí a ver qué Dios me dice, y ahora cuál es el siguiente paso, y ahora qué tengo que hacer, y qué Dios me dice que tengo que hacer. No es así. No es así. La profecía no viene por voluntad humana, viene cuando Dios quiere hablar ciertas cosas. Para eso tenemos la Biblia y tenemos al Espíritu Santo, que cuando nos sentamos, abrimos la Biblia, estudiamos, allí Dios nos va a hablar día a día. Allí sí viene la palabra día a día para vos y para mí en la Biblia. Y eso tenemos que entender para poder cuidarnos en este tiempo y madurar. Dios nos quiere llevar a madurar. Tenemos que entender el propósito de Dios, el tiempo de Dios. Hay gente que podemos seguirle, que podemos escuchar su enseñanza y Dios nos dice hasta acá, escucha hasta acá.
seguirla a esta persona hasta acá. Tenemos que tener entendimiento y madurar. A eso el Espíritu Santo nos quiere llevar. Por eso vamos a ir entrando en este tema. Esto está empezando recién. Vamos a hablar muchas cosas todavía en esta semana. ¿Cómo puedo aprender a discernir el testimonio del Espíritu Santo? Eso que le hablé. ¿Qué no es profecía? Vamos a hablar sobre el cumplimiento de las profecías, si depende de Dios o depende de la gente que recibe. Vamos a hablar sobre los elementos que tienen que estar alineados para que las profecías que recibimos se cumplan en nuestras vidas. Todo eso vamos a ir viendo esta semana. Que Dios nos bendiga. Le voy a abrir el comentario. ¿Entendieron este inicio de lo que le estaba? Díganme si entendieron. Entendí, empecé a entender. ¿Se entendió esta primera parte? Bendiciones, Nair, que Dios te bendiga. Bendiga tus caminos, tu casa, tu familia, tu salud, en el nombre de Jesús. ¿Entendieron? Solo Tamara entendió, parece. Bendiciones, Tamara. Vamos, sí oírla, ¿entendiste? Qué bueno, Celia. Vamos a entrar despacito. John Esteban, Dios te bendiga. Gracias, Nair, que Dios te bendiga. Vamos a ir entendiendo de a poquito, entrando en esta revelación y que esto, que lo que para qué sirve la palabra, nos edifica nuestra vida. Nosotros necesitamos ser edificados por la palabra. Las profecías vienen para darnos, vamos a ir entendiendo, luz, dirección, pero lo que nos edifica es la palabra. ¿Qué significa eso? No podemos vivir de profecías, la palabra. Y para eso yo estoy aquí. ¿Está bien? Bueno, entonces mañana continuamos. Que Dios les bendiga, les proteja, les guarde. Que hoy puertas les sean abiertas. La bendición de Dios esté sobre ustedes. Sean guardados en el nombre de Jesús. Saludos, Silvia. Saludos, que Dios te bendiga. Agustín, Dios te bendiga. Nos vemos mañana a este mismo horario para continuar el tema. Saludos desde Paraguay. Saludos de Pedro Juan Caballero. Saludos a todos. Dios le bendiga.